que no se nos pongan más flacos, que tengan medicinas para rato, que solo les angustie no poder mandar cadenas porque se gastaron todos los megas. Esta es la canción informativa, una canción que es como la libertad. Algún día volverá, algún día volverá, algún día volverá. Que todas las noches se acuesten con hambre, 1 de cada 10 viejos. No es normal, no es normal. Que 411 viejitos mueran de forma violenta en un año. No es normal, es criminal. La pensión equivale a 2 y el mercado a 122. Y si a mis viejas les da una tos, entonces ¿qué? ¿Que se jodan las dos? Estar en cuarentena es arrecho y sin comida es aún más arrecho. Hay que cuidar a los viejos, hay que defender sus derechos, que tengan buena pensión, que puedan ver televisión, que no sientan que molestan para nada, que tengan el placer de darle al nieto su mesada, que no se nos pongan más flacos, que tengan medicinas para rato, que solo les angustie no poder mandar cadenas porque se gastaron todos los megas. Esta es la canción informativa, una canción que es como la libertad. Algún día volverá, algún día volverá, algún día volverá. Buenas tardes para todos. Un gusto acompañaros la tarde de hoy. Mi nombre es Ricardo Lorenzo, soy parte del equipo de Convite. En nombre de Francelia Ruiz, quien iba a ser la moderadora del evento y quien por causas ajenas a su voluntad no puede acompañarnos la tarde de hoy, voy a estar yo en su lugar haciendo la moderación. Por favor, me indican si me escuchan bien, si me ven bien, porque sabemos cómo está el tema del internet. Hoy tenemos el primer cineforo de uno de los proyectos importantes que lleva adelante la organización Convite, que es Age Demand Actions, que está enmarcada en todo lo que tiene que ver con nuestros adultos mayores, visibilizar su situación. Y vamos a arrancar con una película venezolana maravillosa, con la cual contamos el día de hoy con su director y productor Alfredo Anzola, con su guionista y productora Laura Romero, que quienes mejor que ellos nos pueden ayudar a visibilizar todo esto a través del cine, que es una herramienta maravillosa para contar. Y bueno, y por supuesto está nuestro director general, Luis Francisco Cabeza, que es la voz experta en Venezuela acerca de la situación de nuestros adultos mayores. Bienvenidos todos. Este es el primer cineforo de varios que se van a hacer dentro del marco de esta actividad. Estamos grabando la sesión para que al final quede colgada en el canal de YouTube de la organización y luego puedan también compartirlo y verlo en diferido ustedes, sus amigos, sus allegados y todos aquellos que ustedes quieran compartir la actividad. Gracias a todos los que están conectados, bienvenidos. Y la actividad es muy sencilla. Vamos a conversar con con el director Alfredo Anzola en primer lugar. Alfredo, para quienes no lo conozcan, es uno de los más destacados directores de cine de Venezuela, Premio Nacional de Cine en el año 93. Tengo el gusto de conocerlo y trabajar con él en otros espacios y es una maravillosa persona, además de un grandísimo director. Laura Romero, como les decía, es guionista, productora, documentalista y serán las dos voces que nos estarán comentando acerca de la película. Alfredo, por favor, importante, los micrófonos apagados, también las cámaras apagadas para que también nos ayuden un poco con el tema del internet y comenzamos. Alfredo, bienvenido, gracias por regalarnos esta película maravillosa acerca de los adultos mayores, gracias por crearla junto con Laura y tengo una primera pregunta para arrancar. ¿Por qué una película de viejos que se escapan de un ancianato? ¿Por qué? Bienvenido, Alfredo, el micrófono es tuyo, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Por favor, confírmame si me oyes porque yo te oigo a ti muy mal. Te escucho perfecto, Alfredo. Yo te escucho perfecto, adelante. Ok, magnífico. Bueno, una película de viejos básicamente porque Laura Romero llegó con un guión de viejos que había hecho ella y yo cuando lo vi dije una película de viejo, pero si para viejo ya conmigo es suficiente.
Pero bueno, me leí el guión y me sedujo y bueno, lo fuimos trabajando digamos, y al final hicimos la película. Porque una película de viejos es difícil. Es difícil uno hablar sobre su propia película porque lo que uno quiere decir en la película, si todo sale bien, está dicho en la película. Y creo que ahí está contado, pues, o sea, sobre la vitalidad de ellos, sobre la posibilidad de solidaridad, sobre un montón de cosas, pues. Pero la posibilidad de salvarse los viejos por sí mismos creo que es lo que más me sedujo del tema y de la historia de la película. Interesante la postura de la película, Alfredo, porque obviamente nos lleva a conocer una situación real que está sucediendo con nuestros adultos mayores, y es que en muchos casos están siendo vulnerados sus derechos por múltiples factores, con los cuales hablaremos más adelante con Luis Francisco, pero en este caso la película retrata, digamos, la soledad en la cual ellos viven, retrata ese aspecto, como bien comenta Marisol, gracias por el comentario, la solidaridad que se genera entre ellos mismos para tratar de llevar adelante el último deseo de uno de ellos, porque ni siquiera sus propios hijos era capaz de valorar el deseo de la madre por muchos errores o aciertos o desaciertos que ella haya podido tener en su vida. Es esa ir hacia adelante y mantenerse siempre más vivos que nunca, como dice el título de la película, Alfredo. Sí, sí, eso que tú dices coincide con lo que yo dije. El lugar donde están recluidos, o sea, me imagino que a pesar de que hay cierto grado de represión, es un lugar donde por último tienen un trato muy privilegiado. Hay muchísimos ancianos que o no están en un lugar donde los cuiden o están en unos lugares terribles. Y creo que parte de eso, y que tiene un poco más de conocimiento de eso, es Laura, que por eso se le ocurrió esta historia tan bonita, me parece a mí. Laura, el director te soltó el testigo a ti. Como tienes el micrófono apagado. Sí, sí, ya me di Cuéntanos. cuenta que me pasó la pelota. Bueno, cuéntanos un poco, porque para Convite es muy especial que estemos tratando este tema, porque es parte de la dinámica, es parte del trabajo diario, trabajar con los adultos mayores eh, y estar con ellos apoyándoles en sus múltiples necesidades y visibilizar su situación dentro del país, ¿no? Y parte de esta campaña era justamente eso, erradicar el edadismo y estar en cuenta que no importa la edad que tengas, tienes valores, tienes sueños, tienes ganas, tienes vida, y mientras estés vivo o viva, pues tienes muchas cosas por hacer. ¿Qué te motivó a hacer esta película y por qué tocar este tema tan especial, Laura? Por favor, adelante. Okay. Bueno, primero, Ricardo, gracias a todos, a la asociación, por invitarnos a este cineforo y abrir este ciclo de cineforos con Más Vivos que Nunca, que bueno, es una película muy sentida para nosotros y que además llegó al público de una manera muy afectiva. Se sostuvo mucho tiempo en cartelera, en un momento muy difícil para el cine venezolano, porque tuvo una receptividad en todas las edades. Es una película, como ustedes ya habrán visto, para todo público, y pues su impacto tiene que ver sobre todo con el mensaje y con ese trabajo que hay de parte de Alfredo como director y que está en toda su cinematografía, que es muy fresco y que nos permite abordar temas que pueden ser muy difíciles, pero que se nos hace más amables de recibir porque él tiene un estilo autoral, no solamente en Más Vivos que Nunca, sino en toda su trayectoria, con personajes muy pícaros, con una estética además muy documental, aunque esto es ficción. Entonces, su obra realmente llega al público de una forma muy amable, a pesar de que este tema no necesariamente es un tema amable.
nosotros nos juntamos y juntamos como nuestros superpoderes para hacer esta película, que fue una idea original, inspirada es una idea de ficción. O sea, esta historia no está basada en hechos reales propiamente dicho, pero sí está basada en muchas anécdotas familiares, en muchas anécdotas de familias, de gente querida, y en una investigación que yo realicé en distintos centros de asilos y de residencias de ancianos, tanto públicas como privadas, para coleccionar historias y armar cuentos, ¿no? Y un poco lo que me interesaba y me sigue interesando es hablar de personajes que no son comunes en nuestra cinematografía. Me parecía que los adultos mayores, los que existen, ya está pasando un avión, así que de pronto... los adultos mayores, los personajes de adultos mayores que existen en nuestra cinematografía, desde mi punto de vista muy personal, están muy estereotipados. Siempre es desde el abuelito pobrecito o desde la abuelita pobrecita, ¿no? Y algunos muy románticos y muy hermosos personajes, pero casi siempre han sido narrados desde la compasión. Entonces, a mí me gustaba un poco ir más allá y ponerlos de protagonistas, y ponerlos no solo de protagonistas desde el punto de vista narrativo, sino de protagonistas de su propia historia, tomando acciones y decisiones, que es un poco lo que decía Alfredo, ¿no? O sea, ellos, la solución está en sus propias manos y no en las manos de otros. Entonces, en ese sentido, hay un mensaje también de libertad de elegir a cualquier edad, ¿no? Y un poco también es que yo siento que en las pantallas, ahora sobre todo en las redes sociales, pero también en la televisión y en el cine, hay un culto a la juventud que es muy fuerte. O sea, nosotros vivimos en una sociedad y en una cultura que rinde un culto a la juventud, que ya toca, ya llega a lo dañino, ¿sabes? Porque la vejez se convierte en un tema tabú. O sea, hay un temor a envejecer y hay una capacidad muy fuerte, casi industrial, de invisibilizar al adulto mayor, de invisibilizarlo, casi que no existe en las pantallas. Y cuando existe como unos estereotipos muy cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto intentaba y creo que lo logra, gracias también, por supuesto, a Alfredo, porque todas estas eran ideas en mi cabeza y quien de alguna manera las plasma es el director y bueno, y todo un equipo, la productora Laura Oramas, que bueno, no nos pudo acompañar porque por horario ella está en España y no le coincidía, pero hay un equipo grande detrás de materializar esta idea. Pues. Ya me encadené, Ricardo. No, pero no hay problema, no hay ningún problema en ello, todo lo contrario. Más bien la dinámica permite justamente en eso que generemos una discusión acerca de todo este proceso. Laura, una pregunta, ¿qué sentiste tú como persona, como guionista, cuando retrataste la vida de estos ancianos en situaciones de dependencia? ¿Cuál fue tu sensación al hacer visible esta situación que está sucediendo hoy día? Porque la situación continúa quizás mucho más fuerte a raíz de la pandemia y la situación política y económica de Venezuela. Mira, yo tengo unos sentimientos encontrados muy fuertes en torno a este tema, porque tal como tú dices, es un tema que va cada vez más fuerte, también con tanta gente migrando, con la realidad del país, o sea, y no hablamos solamente de los adultos mayores en las residencias y en los asilos, estamos hablando incluso de la soledad y del proceso de cada quien en su propia casa. O sea, aquí estamos tocando un tema muy complejo, muy sensible, y mi posición es, o sea, muy personal, y bueno, los que disfrutaron de la película pueden un poco acercarse a ella, es tratar de abrir espacios que hablen de esto, pero desde una mirada que nos permita abrazar un poco la esperanza, ¿no? Porque es un tema muy duro. Y por eso yo creo que la dupla y el unirme a Alfredo es vital en esto, porque el humor es una herramienta muy importante para poder abordar estos temas.
Entonces, por lo menos desde el punto de vista del guión, yo quise hacerlo con humor y amor, porque al final es una historia de amor, ¿no? Pero lo que está detrás de esa historia de amistad es un tema muy duro, muy sensible, y que podemos seguirlo abordando en espacios como este Cineforo. Celebro que existan asociaciones que día a día están trabajando en esto. Creo que eso debemos todos multiplicarlo, y qué bueno que la película que nosotros hicimos pues pueda servir de medio para abrir estos temas y para llegar a muchos. Ciertamente el cine como herramienta para contar historias permite que nosotros podamos abordar este y otros tipos de temas para ayudar a que este tipo de situaciones sean visibles y que todos conozcan lo que está sucediendo. Recordemos que Más vivos que nunca es una película del año 2017, hace ya 4 años que se estrenó. La pueden ver y es importante el agradecimiento a la plataforma Cine Mestizo. Gracias Laura y Alfredo por hacer las gestiones al respecto con Daniel, su productor, que nos permitió a lo largo de estos 3 días previo al Cineforo poder disfrutar de la película de manera gratuita para aquellos que se hayan inscrito en el formulario a través de un código especial que deben haber recibido en sus correos electrónicos. Ahora es el turno para nuestro director general, Luis Francisco Cabezas, especialista en el área y máxima voz acerca de lo que es la situación de nuestros adultos mayores en Venezuela. Luis, el cine, más vivos que nunca, hacer visible la situación de nuestros ancianos. Cuéntanos, por favor. No, bueno, en primer lugar agradecer a Alfredo y a Laura por la gentileza, a la gente de Cine Mestizo, por permitirnos disfrutar de esta bonita película. Y gracias a ustedes como guionista y como director por abrazar pues, temas que no son por lo general top dentro de la temática de las películas y más aún del cine nacional. La verdad que una película, la vi hoy, muy fresca, bastante divertida, pero que deja mensaje. Yo creo que el cine puede ser ahorita, más ahora, en las situaciones que estamos viviendo, en donde, bueno, prácticamente estamos confinados en nuestras casas y consumimos mucho material audiovisual, son una gran alternativa para posicionar mensajes. Yo recuerdo, yo he visto varias películas que utilizamos, sobre todo para nosotros, parte de nuestro trabajo, tenemos aproximadamente unos 10 años formando cuidadores domiciliarios de personas adultas mayores. Y siempre hacemos cineforos para nuestros equipos que estamos formando. Y bueno, pues son muchas las películas que pues de alguna u otra forma hablan sobre esa labor del cuidador. Yo recuerdo una en particular que por cierto la protagoniza el actor, creo que es de origen, no, es francés, pero creo que es de origen de las colonias francesas, Omar Sy, que actualmente está en Netflix, muy famoso por la serie Lupin, la película Intocables. Una película bien interesante sobre el tema del rol del cuidador y la persona cuidada, ¿verdad? Que siempre la utilizamos. Igual, pues, otras películas que también dejan un mensaje, por ejemplo, la del Gran Torino, con Clint Eastwood, otras como Cocoon. Hay otra que no recuerdo ahorita el nombre exactamente, pero sí recuerdo que transcurre en un asilo y es un grupo también como parecida en este estilo, de un grupo de adultos mayores que quieren armar su concierto. No recuerdo ahorita el nombre, pero quizás de aquí un ratico lo recuerdo. Pero bueno, lo interesante es que hay películas que permiten posicionar mensajes, y esta película, sobre todo de cine venezolano, bien lograda tanto por Laura como por Alfredo, no es la excepción, porque yo particularmente la escuchaba y escribí solo una frase que dice uno de ellos, que creo que su nombre o su apodo es Chile, el Flaco, uno de los actores. Chile Veloz, creo que es leí al final en la foto, uno de los actores, y él decía que tenemos derecho a elegir. Yo creo que de alguna forma ese es un mensaje muy potente. Es un mensaje potente en el sentido de que una de las cosas
que desde Convite y que desde parte de la campaña a la cual formamos parte, que es Age Demand Action, es tratar de devolver y hacer entender que las personas mayores tienen derechos. Y uno de sus derechos es el derecho a elegir. Ahí veíamos cómo de alguna u otra forma una de los protagonistas de los personajes pues querían disponer, por ejemplo, de sus acciones. Es decir, mira, tú ya hiciste lo que tenías que hacer, pero la cosa ahí, tú me preguntaste, es decir, tú acaso consultaste conmigo si yo te quiero dar mis acciones, ese es mi patrimonio. Que tú seas mi hijo no quiere decir que quieras disponer por mí. Eso es una de las cosas que más en los actuales momentos enfrentan los adultos mayores, más en estas circunstancias en donde pues pareciera que la pandemia ha llevado que todo mucho tiempo en la casa, entonces eso de alguna u otra forma tiende a generar situaciones de conflictividad intrafamiliar, porque bueno, gente que no pasaba tanto tiempo juntas, pues ahora la pandemia ha hecho que tratemos de recomponer vínculos familiares y recomponer relaciones con las personas mayores de nuestros hogares. Entonces, parte de esa relación es respetar el derecho a elegir de las personas mayores. Es decir, de que no puedes disponer, esta es mi casa, estas son mis corotos, es decir, no puedes venir a disponer y a elegir por mí, a decidir por mí. Es decir, tienes que respetar mi espacio. Y yo creo que ese es un bonito mensaje. Además que, bueno, pues también deja en evidencia unas realidades que son muy dolorosas, como es el hecho decía, recuerdo Paloma, si mal no recuerdo que era el nombre del personaje, que es Rosario Prieto, decía que los hijos le habían salido indolentes, como poco afectivos con ella, porque la habían dejado allí por mucho tiempo. Y bueno, pues después vimos que efectivamente era así, vimos que era un hijo pues bastante, con trato bien déspota con su mamá. Y bueno, pues esa también es una realidad. Nosotros, parte de nuestro trabajo, además de lo que hacemos, de esto que les comentaba, de la formación de cuidadores, nosotros hacemos investigación y parte de esa investigación es que recorrimos 96 ancianatos en todo el país y pudimos constatar muchas realidades y una es esa. Yo recuerdo siempre dolorosamente una señora en el ancianato Madre Teresa Calcuta en Mamera, que me senté a conversar con ella y le preguntaba que desde cuándo estaba allí. Y entonces me dijo, no, mire, a mí mi hija me trajo un viernes porque ella necesitaba viajar, porque iba por un matrimonio, me dejó aquí y dijo que me venía a buscar el lunes. Bueno, eso fue hace 3 años y desde ese entonces no sé nada de ella. Igual nuestro querido y recordado pues, Baudilio, que era el coordinador de ese ancianato, nos comentaba que más de la mitad de la población que ellos tienen ahí, que siempre ronda los 80, 90 personas, la mitad de ellos están allí sin ningún tipo de visita, sin ningún tipo de llamada, y es muy doloroso eso, es muy doloroso sobre todo porque vemos como a veces nosotros lo vemos porque también tenemos un programa de respuesta humanitaria que estamos desplegando ahorita para atender a 1.250 adultos mayores. No se imaginan pues las llamadas de agradecimiento que recibimos aquí en nuestra oficina o a nuestro oficial que lleva el tema de las llamadas. Fundamentalmente es una línea que es para quejas sobre el servicio que nosotros prestamos, pero las llamadas todas que tenemos es registro de agradecimiento de que alguien vaya hasta su casa a preguntarle cómo se siente, cómo amaneció, si se tomó la pastilla, ¿cómo estás? Es decir, a veces se trata simplemente de que no sabemos el poder que tiene la palabra, el poder que puede tener la compañía y parte de lo que nosotros desde Convite queremos es fundamentalmente con esta campaña que apenas inicia, vamos a hacer muchas otras cosas, queremos hacer muchas cosas, es pues desmontar las estigmatizaciones que hay hacia las personas adultas mayores. Yo recuerdo incluso, eso fue hace años, una propaganda que era de unos neumáticos. La propaganda era más o menos cosa más, cosa menos, una familia que salía de su casa, se montaban los 2 niños, se montaba el papá, la mamá, montaban todos los corotos porque se iban a la playa, llevaban toda la pelota, se montó un perro, se llevaron al perro y el carro arranca y se van. Y en la puerta se quedaba un adulto mayor con su bolsita de playa y su sombrerito. Y el mensaje era, la familia García solo se lleva lo que necesita para la playa.
sus cauchos del carro y ellos, y habían dejado al pobre adulto mayor ahí parado. Es decir, lo que estorbaba lo dejaba. Mensajes como eso, lamentablemente, eso hay que desmontarlo, hay que desmontar los estigmas. La persona adulta mayor es una persona, pues, que hacia allá vamos todos, es un proceso. Venezuela comenzó a envejecer, Venezuela ya no es un país joven, tiene una población importante joven, pero ya no tenemos esa etiqueta de país joven, nuestra fecundidad ya está a nivel de reemplazo. Nuestra adultez mayores cada vez un peso porcentual va a tener un mayor peso porcentual en nuestra pirámide poblacional, lo que supone comenzar a pensar en mayores políticas públicas, pero también como sociedad tenemos un mandato que es desmontar esos estigmas, construir una sociedad para todas las edades, y particularmente yo creo que el cine tiene, los medios audiovisuales tienen un potencial enorme para posicionar esos mensajes y desmontar los estigmas en torno a la adultez mayor. Entonces yo voy a hacer la palabra y vamos. Luis, justamente a raíz de lo último que acabas de comentar, del poder de los audiovisuales, específicamente del cine, tú desde tu trinchera, desde lo que tú bien manejas y conoces mejor que nadie, ¿cómo el cine nos puede ayudar entienda el proceso de aprendizaje que tú bien comentas, que todos vamos en este caso a ser adultos mayores y que debemos tener respeto, igualdad y sobre todo cariño, porque para allá vamos todos, tú lo acabas de decir. Entonces, ¿cómo el cine nos permite que esto sea cada vez más visible y más entendible? Sí, bueno, yo creo que hay allí parte de los estigmas tienen que ver sobre todo con considerar que los adultos mayores no pueden aprender. Es decir, yo creo que esta virtualidad ha llevado a que buena parte de las personas adultas mayores pues manejen un smartphone, se conecten con sus nietos, con sus hijos que están en otros países. Debemos recordar que 5,5 millones de venezolanos se han ido del país. Y esos 5,5 millones que se han ido son entre 18 y 45 años, así que los viejos han quedado aquí. Entonces, yo creo que hay un potencial, yo creo que hay que ver, lejos de verlo como un problema, hay una oportunidad. Lo importante es aprovechar, hay que avanzar en reducir la brecha tecnológica. Muchos dirán, bueno, pues ¿cómo hacemos eso en un país donde tenemos el peor internet del continente? Eso es verdad, pero yo creo que hay que avanzar, a pesar de la adversidad y a pesar de las limitaciones que tenemos. Y para ello, bueno, pues parte de las cosas que queremos hacer es apoyar, por ejemplo, una de las cosas que particularmente quiero promover, que estamos promoviendo como agente de cambio, como parte, como fellow de Ashoka y de otras organizaciones como Make More Health, es, por ejemplo, apoyar a las personas mayores en el tema del emprendimiento. Es decir, en Venezuela tenemos una particularidad. A la mujer la jubilan a los 55 años. Eso es absolutamente discriminatorio. ¿Cómo mandas tú a los 55 años a alguien para su casa con todo ese saber, con toda esa experiencia, con todo ese potencial? Y más aún, no solo con los que ya son viejos ahorita, sino con los que vienen atrás, que va a ser una vejez distinta. Va a ser una vejez distinta en el sentido de que va a ser muy alfabetizada tecnológicamente. Es decir, los que vamos en camino hacia, pues somos una generación de adultos mayores que vamos a tener una mayor alfabetización tecnológica, por tanto vamos a tener una mayor posibilidad de mantenernos muy activos laboralmente, produciendo. Entonces yo creo que la tecnología puede ser una herramienta valiosísima para posicionar ese tema de que las personas adultas mayores no pueden. Yo siento que es un capital dormido que está allí y que debemos aprovechar, y que la tecnología puede ser una herramienta muy valiosa para ellos. Y además, fíjate, otra cosa, Ricardo, fíjate, una de las cosas, nosotros hicimos una encuesta a los adultos mayores, y una de las cosas que no se imaginan el impacto que tuvo en la población adulta mayor cuando quitaron DirecTV. Es decir, cuando quitaron DirecTV, las personas adultas mayores, eso significó para ellos una calamidad. Mi mamá, que vive en Barquisimeto, me dijo, hijo, ¿ahora qué voy a hacer? Es donde tú te das cuenta que tienes una ventana de oportunidad para posicionar cosas, son unos consumidores
de producto audiovisual, que por tanto hay allí una beta de oportunidad, sobre todo para posicionar los mensajes que se quiere y para promover ese cambio de una sociedad para todas las edades. Sí, evidentemente es así. Hay un cambio y eso hay que generarlo, evidentemente. Aprovecho el momento para que todos los que están conectados puedan compartir sus preguntas, sus inquietudes por el chat para que, bueno, tanto Luis Francisco como Laura o Alfredo puedan responder a aquellas inquietudes que ustedes tengan para compartir con nosotros. Luis, basado en los estudios que ha hecho Convite, ¿cómo está la situación de los ancianatos en Venezuela últimamente? Bueno, mira, la verdad que bien lo decía Alfredo en su intervención, ahí la película proyecta pues de alguna otra forma una imagen de lo que debería ser un ancianato, no de lo que es. Es decir, lamentablemente en Venezuela ese tipo de ancianato no me caben, estos 10 dedos no creo que no los cuentan, que hayan en ese estilo, con ese trato y sobre todo con esa solícito trato que tú veías en la película. La situación es lamentable. En Venezuela, más que ancianato, hay depósitos de personas, pues con muchas precariedades, con mucho maltrato. Muchos de los ancianatos incluso funcionan sin ningún tipo de regulación en cuanto a establecimiento de estándares de funcionamiento de calidad, de fiscalización sobre las buenas prácticas, sobre si tienen rampas de acceso, sobre si las camas son adecuadas. Algunos pues hacen lo que pueden. La mayoría de los que tenemos en Venezuela, es importante decirlo, que la oferta, el 80% de la oferta de ancianatos que hay en Venezuela son privados. El Estado tiene pocos ancianatos. El Estado lo que hace es subvencionar a los privados, les paga para que le den ciertos cupos. Otros, fundamentalmente más que privados, son, mira, que viven prácticamente de la caridad, y sobre todo hay muchos que dependen de congregaciones religiosas. Es decir, que la iglesia pone su grano de arena allí en esa atención. Otros dependen mucho de la ayuda de gobiernos extranjeros. Sobre todo, por ejemplo, tenemos aquí en Caracas la Casa Hogar San José, que tiene mucho apoyo, sobre todo del gobierno de España. ¿Por qué? Porque allí hay muchos, digamos, que son oriundos de España y que están dedicados a... Ese, por ejemplo, es uno de los que contaría como que dentro de los que podrían tener una atención y un aspecto tan bonito como el de la película, de la Casa Hogar San José, que está aquí en los dos caminos, en la avenida Sucre, subiendo hacia la Costa Mil. Pero la gran mayoría, bueno, pues problemas con el acceso a los alimentos, problemas con el acceso al agua. Sobre todo el agua es un drama para ellos. Las personas adultas mayores, pues hay muchos que sufren de incontinencia, entonces por tanto el agua es vital para el tema del aseo y es una de las cosas que más nos piden ayuda. Nosotros lo hemos venido estando apoyando, lo hemos estado apoyando, sobre todo en la pandemia con materiales de bioseguridad, lo que es gel, tapabocas, guantes y face shield. Ahorita, Dios mediante, vamos a arrancar un dispositivo bien importante con el apoyo de OSHA. OSHA es el organismo humanitario de Naciones Unidas. Debemos arrancar, Dios mediante, en unos 15, 20 días. Vamos a apoyarlos con dotación de tanques de agua y bombas de agua. De igual forma, también lo vamos a estar apoyando con el suministro de kits de proteína. Una de las cosas que se les hace más difícil en los ancianatos, el suministro de la alimentación, es la proteína, es decir, el pollo, la carne, pescado. Pues parte de lo que vamos a hacer también es dotarlos de kit de proteínas durante aproximadamente, este proyecto de durar un año, al igual que también vamos a estarlos apoyando con el suministro de cisternas de agua para que puedan tener en sus instalaciones pues almacenamiento seguro con estos tanques que vamos a colocar y suministro de pastillas potabilizadoras y regular en el sentido de los cisternas, además de la proteína. Estupendo. Bueno, tienen que estar pendientes de todas estas actividades que va a llevar acá adelante la organización para hacer justamente esto, visibilizar la situación de nuestros adultos mayores. Alfredo, como director de la película, a la distancia, luego de haberla realizado hace 4 años de estrenada, a la luz de estos días, a la luz de la Venezuela de hoy, tú como realizador, tú como persona, ¿cómo te sientes al haber llevado a la pantalla esta película?
tan sensible, tan especial y con un trato tan genial para el adulto mayor. ¿Tú cómo te sientes con respecto a esto? Bueno, sentirme me siento bien, especialmente después de oírlos a ustedes, porque una de las cosas más curiosas de esto de un cineforo es que son mucho más interesantes los que no son los autores que los autores, porque los autores, bueno, lo que ahí pusimos en la película, pero oír lo que ustedes vieron en la película es una cosa maravillosa, ¿no? Lo que dice Francisco es, o sea, si la película puede llevar a alguien hacia todas esas reflexiones, no puedo estar más satisfecho, porque, o sea, la película, ¿cómo explicarlo? Hay gente que hace películas para hacer dinero y porque es como hacer tornillos, pero yo siempre he querido hacer películas para afectar de alguna manera al mundo, sin estridencias estrafalarias, pero esa es la intención de esta película, evidentemente. Y parecería que el que ve la película entra en una reflexión sobre un área que es sumamente importante, que es esta. O sea que la pregunta tuya de cómo me siento, realmente me siento muy bien, especialmente después de oír lo que ustedes han dicho. Cuando estaban haciendo la película, ¿pensaste que un cineforo como este iba a ser posible cuando lo hicieron? ¿Pensaste que quizás la película pudiese haber tenido este abordaje a lo que ustedes propusieron como una historia de ficción que, aunque es ficción, es absolutamente real? No, bueno, primero que es cómico, y un cineforo como este es insólito, entre otras cosas por las circunstancias de que estamos todos aquí en una pantallita y en una cosa. Y es raro porque la película fue poco tiempo antes de que se diera ya la catástrofe total y después, después la pandemia y la cosa. Entonces, se me olvidó que era lo que me había preguntado. Perdón. No, que si tú, cuando hicieron la, bueno, esta pregunta también va para Laura, obviamente la respondemos después. Cuando la hicieron, cuando la crearon, cuando la idearon, cuando la lanzaron en los cines venezolanos y pensaron que quizás iba a ser posible un cineforo sobre ella desde este abordaje que le estamos haciendo, que digamos no es el típico, no es el abordaje común que se le hace a una película. No, pues me parece extraordinario y realmente no lo pensé, pero yo inclusive uno tiene la fantasía de que es posible también que por ahí hayan otros cineforos de los cuales uno no se entera, pues, de algunas personas que hayan visto la película X en su medio. Sé que en algún lugar de una, pero ya no me acuerdo, fue poco de tiempo después de la película, alguien pidió una copia, pero para verla en un ancianato, lo cual me parece chévere porque es casi una película revolucionaria para un ancianato, ¿no? Porque puede producir el desbordamiento enloquecido de los viejos ancianatos. Pero me parece, o sea, pensar que la película puede generar y llevarnos hasta estas reflexiones que estamos haciendo aquí, cóchale, no puedo estar más que satisfecho. O sea, no pensé que fuéramos a llegar a esta, o sea, como tan especializada esta cuestión sobre los ancianos. Y, y yo creo que si uno hubiera hecho una película completamente trágica, que también existe, como estaba diciendo Francisco hace rato, hay lugares donde la vida de los ancianos en un asilo es una cosa catastrófica. Pero verla desde este punto de vista fácil, porque uno se puede acercar, porque si tú le cuentas lo catastrófico, el que la está viendo, muchas veces lo que tiende es a retirarse, pues, o sea, yo no quiero ver eso. Mientras que aquí te deja verla y es que yo espero y sueño con que las películas que he hecho siempre conduzcan al que las ve a reflexiones. Ahora, una cosa muy linda es que una película es una película distinta para cada quien que la ve, pero por supuesto debería pasar dentro de una especie de trampa que uno pone, que es más o menos un área de reflexión, que es lo que quisimos hacer aquí. Pero yo le paso la pelota a Laura, que es más habilidosa que yo para estas cosas. Laura, tú que conoces a tu director y a tu productor como creo Como que no como la va a agarrar. nadie.
Tienes muchos Bueno, años trabajando con él. Adelante. Alfredo, más que mi productor y director, ha sido mi maestro. O sea, tenemos muchos años trabajando juntos, desde mucho antes de Más Vivos que Nunca. Yo me formé en Cine 68, así que sí tengo muchos años trabajando y conociéndolo y somos grandes amigos. Qué bueno. Mira, yo no lo pensé, lo de los cineforos, realmente eso nunca estuvo como en nuestra intención original, ¿no? Hacer una película es tan compleja y pasa por tantos procesos y uno tiene que estar pendiente de tantos detalles que quizás no nos detuvimos a pensar o a proyectar en estos posibles cineforos, ¿no? Sin embargo, en el camino mucha gente como parte del equipo sí lo planteó como una posibilidad, un sueño, que la película trascendiera las pantallas comerciales y que pudiera llegar a otros espacios, y yo creo que eso sí estuvo presente en nuestra búsqueda, o sea, que la película llegara a la mayor cantidad de gente posible y a todos los espacios posibles, o sea, eso sí estuvo siempre como presente. Y hablando de lo que Alfredo decía de la película revolucionaria dentro de un asilo, yo creo que allí conecta un poco con lo que planteaban antes, de que si bien es inviable escaparse en un convertible rojo, el cine de por sí es un medio de escape, o sea, la belleza y la oportunidad que nos permite el cine es que hasta en las condiciones más difíciles, y lo hemos vivido pues todos en confinamiento, en este último año tan difícil, esa ventanita que son las buenas historias o las historias conmovedoras, capaces de hacernos sentir, son una vía de escape. Hay una cosa que sí quisimos y que estaba desde el guión y que Alfredo le hizo honor siempre, es que queríamos que la película transcurriera en Venezuela, o sea, no que fuera una película de no lugar, sino que se quedara claro que esas eran las carreteras de Venezuela, que llegaban a un río de Venezuela, que esto estaba pasando en Venezuela, aunque no era la Venezuela del momento en que filmamos, pero es nuestro país lo que nos... Entonces ese viaje que la película nos permite a todos, mayores, no tan mayores, niños, los que veamos la película, es la posibilidad también de reencontrarnos con nuestro país de alguna manera, desde estos personajes que jamás nos hubiésemos imaginado que podían salir de ese rincón en donde estaban, ¿no? De ese espacio en donde estaban. Ellos son el punto de vista para volver a ver esas carreteras de Venezuela y ese viaje tan lindo que ellos hacen. Entonces, estar aquí en un cineforo y además por Zoom es una cosa realmente que no nos planteamos, como dice Alfredo, o sea, jamás nos imaginamos. Y tal cual como él dice, la película se estrenó así con la ola viniéndonos encima. Pues, o sea, estuvimos como la posibilidad de estar en salas y estar en varios espacios, pero bueno, ahora seguimos y seguimos aquí vivos y la película seguirá viva en la medida en que este tipo de iniciativas se sigan emprendiendo, ¿no? O sea, en la medida en que la discutamos o no, la película va a estar viva en la medida en que llegue a otros y a otras personas. Así que bueno, gracias a ustedes por traerla de vuelta en este contexto. Ricardo, quería Adelante, comentar algo. señor. Quería comentar algo que también creo que es bien interesante de la película, es el tratamiento no catastrófico de la muerte. Es decir, que se hace, que es bien interesante, porque yo recuerdo que Paloma decía, bueno, de algo tenemos que morir. Yo fumo. Pero ya frente a una realidad, bueno, soy viejo, es decir, más allá que me he cuidado, pero no es un tratamiento catastrófico. Es decir, la muerte es una cosa que está allí, que bueno, pues obviamente la muerte la podemos encontrar a cualquier etapa de nuestra vida, pues, realmente, pero sin lugar a dudas que en la medida que nos hacemos más viejos, pues sentimos que más nos aproximamos a ella. Entonces, ese approach a la muerte me gustó en ese sentido de que, bueno, ya voy, pero no sé cuándo, pero tampoco lo voy a asumir con la catástrofe y con el dramatismo que supone. Yo creo que hablar de la muerte, pues a veces es como un medio tabú, y bueno, pues finalmente yo creo que es un tema que también hay que abordarlo, no solo en las personas mayores, sino también en
quienes son los familiares, pues, sobre todo porque creo que es algo natural de la vida. Yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de saludar a la gente que veo que están por allí conectados, de buenos amigos ellos, que combatientes allá en España de FAPEJUVE, Laura y Alfredo y todos los que están presentes. Es una organización, Inés Orihuela se llama ella. Ellos son una organización que se crearon de personas mayores en España, venezolanos, que ellos están peleando por su tema de la pensión. Tienen más de 50 meses que el Estado no les paga la pensión. Entonces ellos crearon todo un movimiento y están agremiados en algo que se llama FAPEJUVE. Quiero saludarlos. Y bueno, a todos los que se conectan, pero quería especialmente saludar a la gente de FAPEJUVE y saludo Inés y a todo el equipo de FAPEJUVE allá en España. Una cosa... Adelante, Alfredo. No, que yo no estoy de acuerdo con Laura en eso que ella dice de que es inviable escaparse de un ancianato con un convertible rojo, porque a mí me parece que no ha visto la película esa Más Vivos que Nunca. Yo estoy de acuerdo con el director. Podemos escaparnos con un convertible rojo de cualquier ancianato, Laura, por favor. Y creo que Luis también estará de acuerdo con ellos, porque creo que uno de los valores también más importantes de la película es que justamente, bueno, haciendo honor al título, quienes están vivos son los adultos mayores, mientras los jóvenes, que se supone que están en la vitalidad de la edad, de las posibilidades, del dinero, en fin, están apagados ellos, no tienen vida, mientras que estos adultos mayores consiguen un propósito, que es llevar a Camburito a Paola luego de su fallecimiento. Qué gusto poder compartir con ustedes la tarde de hoy. Ya estamos por culminar, van a ser las 5 de la tarde, estamos medios para 1 hora. Laura, tus palabras finales, por favor. No, bueno, agradecer a todos los presentes. Aquí estaban en el chat corrigiendo que están desde Panamá. Saludos por allá a todos y a los que se conectaron y a los que han escrito. Gracias por la iniciativa del foro. Está fallando el internet, creo. ¿Me oyen bien? Sí. Ok. Y bueno, nada, seguimos creando, me gustaría ya saber hacia dónde va el ciclo de Cineforos. Voy a estar atenta en las redes para participar en las próximas películas. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, si hay preguntas también de los presentes, estamos aquí para responder. Sí, por supuesto, las preguntas bienvenidas. Hasta ahora en el chat no hemos tenido ninguna. Pero bueno, bienvenidas las preguntas que puedan tener, porque con todo gusto vamos a poder compartir con ustedes. Laura, no te extrañe que en breve te vuelva a sonar tu teléfono y diga Ricardo Lorenzo en la pantalla y sigamos hablando de Más Vivos que Nunca. Así que no te extrañe ese posible contacto. Ok. Gracias por haber aceptado participar acá el día de hoy. Alfredo, por favor, tus comentarios finales antes de darle la palabra a Luis. Tiene el micrófono. Alfredo, tienes el micrófono apagado, por favor. Ya, perdonen. Ve que los viejos no saben manejar eso de la tecnología. Muchísimas gracias. O sea, que en este tiempo de estar aquí cerrados un poco como que sí, como que el mundo está un poco detenido, saber que la película está viva y que está sucediendo esto es una satisfacción inmensa, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por las actividades que desarrolla Luis Francisco y las demás personas que están ahí de otras organizaciones en relación con los adultos mayores, que a mí no me da miedo llamarlos viejos, porque bueno, ni uno es más simpático, ¿no? Cuando uno dice viejo es una cosa cariñosa y no una cosa podría ser antipática, pero también podría ser muy cariñosa. Gracias y sigan adelante, estamos a la orden para lo que quieran. Gracias por sus opiniones, porque nada más enriquecedor para uno que ver las opiniones y lo que vio otra persona en la película que uno hizo. Y entonces eso es realmente sabroso. Y bueno, buena suerte y feliz pandemia. Es una locura, ¿no? Pero bueno,
feliz lo que sea, que estén bien, cuídense mucho. Gracias, Alfredo. Un gustazo tenerte la tarde de hoy. Luis, ya para ir cerrando este primer cineforo, repito, es una actividad que vamos a seguir teniendo dentro de la organización Convite acerca de esta campaña que se llama Age Demand Actions, ADA, para visibilizar todo lo que tiene que ver con nuestros adultos mayores y evitar la discriminación hacia ellos. Luis. Sí, bueno, La mi importancia, agradecimiento a Laura, mi Adelante. agradecimiento a Laura, a Alfredo, por aceptar la invitación, por hacer cine bonito, por hacer que no sean pistolas, malandros y narcos, y por poner el lado bonito, pues me encantó el verde de esas carreteras, me encantó el río de Camburito, me fascinó la rocola. A mí me encanta una rocola y la rocola esa estaba mundial. También pues quiero agradecerte a ti, Ricardo, a la gente de Cine Mestizo por permitirnos ver la película, la cual creo que tenemos 72 horas aún para poder verla. Quienes no las han visto, creo que el lapso que nos dieron para verlo de cortesía 72 horas. Alguien preguntaba allí. Y bueno, pues agradecerles a ustedes por esta oportunidad. También pues esto forma parte, como decía Ricardo, de una campaña que se llama Age Demand Action, en la cual con nuestros socios HelpAge International, que es una organización global radicada en Londres, pero que tiene presencia en todo el mundo, y Convite es su partner en Venezuela, hemos venido desplegando, al igual que con el apoyo de la Unión Europea. De verdad agradecidos por el espacio, por los que se conectaron. Esto de todas formas lo vamos a colgar en nuestro canal por YouTube. Por cierto, quienes se conectaban de FAPEJUVE no son los de España, sino los de Panamá, que es APJUVE. Lo que pasa es que leí mal y pensé que eran los de FAPEJUVE. Saludos, Inés, y disculpa el gazapo geográfico, pero son también unos luchadores por el tema de suspensiones, pero en Panamá. De verdad agradecidos. Y bueno, pues este mensaje que está allí es un mensaje bien potente que dice que el edadismo es discriminación contra nosotros mismos en el futuro. Finalmente, eso que tú decías, Alfredo, de que el tema de... A mí me molesta mucho cuando se trata de edulcorar con aquello de que si los años dorados, la juventud prolongada, los mejores años. Tú sencillamente estás envejeciendo, seas viejo, seas persona adulta mayor. Cada día envejecemos, es decir, yo no hago a mis 47 años, no hago lo mismo que hacía cuando tengo 20. Eso quiere decir que he envejecido. Cuando tenemos 25 no hacemos lo mismo, las mismas piruetas que hacíamos o tenemos la misma elasticidad que teníamos cuando teníamos 18. Es decir, cada día envejecemos. Por tanto, no debe por qué molestarnos, más allá de que efectivamente lo que sí debe molestarnos es que por nuestra edad se nos quiera discriminar. Es decir, se nos quiera arrebatar derechos y se nos quiera tratar de manera peyorativa. Eso sí es contra lo que luchamos. Y bueno, sepan que en Convite tienen una organización que trabaja en la garantía y accesibilidad de los derechos sociales y que trabajamos por una sociedad para todas las edades. De verdad agradecido, Ricardo, nuevamente a ti por la moderación, a los asistentes. También vi por allí que había una amiga del Zulia, que la recuerdo que una oportunidad tuvimos un curso en Bogotá sobre también el tema de derechos. Saludos para la gente del Zulia. Y bueno, agradecido, Ricardo. Buenas tardes para todos. Gracias, Luis. La película va a estar disponible hasta el día de hoy para que aquellos que no la han visto todavía. Hasta hoy va a estar disponible en la plataforma de Cine Mestizo de forma gratuita para aquellos quienes se inscribieron en el formulario que está disponible en las redes sociales de Convite AC, específicamente en Instagram. ¿Okay? Gracias, Luis. Bueno, en nombre de Francelia Ruiz, que es la directora del proyecto y quien iba a moderar la sesión de la tarde de hoy, pues le damos las gracias en su nombre también, que no pudo estar por eventos ajenos a su... Ricardo, por cierto, agradecimiento a Francelia, que fue la que montó todo esto conjuntamente con tu apoyo. Exactamente, tal cual. Sí, bueno, muchísimas gracias. Pendiente de las redes de Convite para los próximos cineforos relativos a esta campaña. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.